Ok, vamos a ir comenzando, pasando lista. A ver, Andrea Aceituno. Andrea Aceituno. Segundo día. Ángel Osorio. Presente. Ángel Lenín González. Presente. Gracias. Carlos Ordóñez. Carlos Ordóñez. Poco. Christopher Ortiz. Christopher Ortiz. IGD, Christopher. Ingeniero, ve que Christopher tiene problemas con energía eléctrica. Él mandó un comunicado. Bueno, me mandó a mí un comunicado de que tiene problemas de energía por mantenimiento. Bien, Christopher. Sí, Christopher Ortiz. Ok. Diego Gallardo. Presente. Gracias. Elder Savión. Elder. Eduardo Canales. Edgar Edgar. Eder Savión. Presente. Perdón, le dije Elder, perdón. Eder Savión. Eduardo Canales. Jefe. Presente. Gracias, Eduardo. Eric Reyes. Presente. Ingeniero, ahorita no tengo la cámara encendida porque no tengo energía y estoy desde el celular. Ah, ok, perfecto. Y la Gracias. señal es muy débil. Listo. Fernando Mejía. Presente. Gracias. Francisco Godoy. Presente. Gracias. Génesis Barahona. Presente. No tiene activa su cámara, Génesis. Listo, gracias, Génesis. Presente. Germán Martínez. Germán Leonel Martínez. No. Gloria Castellano. Gloria Castellano. Héctor López. Presente. Gracias, Héctor. Jefferson López. Presente, ingeniero. Gracias. Joel Cardona. Presente, ingeniero. Perdón, no lo veo, Joel. Sí. A los demás compañeros pueden apagar el micrófono. Perdón, Joel Cardona. Presente. Ok, hoy sí, gracias. José Ordóñez. Presente. Gracias. José Hernández. Presente. Gracias. Joshua Flores. Presente. Juan Carlos Ordóñez. Presente. Gracias. Juan Ramón Hernández. Presente. Gracias. Julia Marcela Zelaya. Presente. Gracias, Julián. Julio Tinoco. Presente. Gracias. Yuri Hernández. Presente, ingeniero.
Gracias. Catherine Vázquez. Presente, ingeniero. Gracias. Kenneth Zelaya. Presente, ingeniero. Gracias. Kenneth Chinchilla. Presente, ingeniero. Gracias. Kevin Amaya. Presente. Sí. Comunicó Andrea Michel. Kevin Espinal. Presente. Gracias. Luis Fernando Lagos. Presente. Luis Sorto. Presente. Marlon Mejía. Presente, ingeniero. Gracias. Mayra Santos. Presente. Gracias, Mayra. Natalie Amador. Presente. Gracias, Natalie. Nicole Alejandra. Presente. Gracias. Orlando Medina. Presente. Ingeniero, yo tampoco tengo energía, por eso no enciendo mi cámara. Ok, perfecto. Gracias, Orlando. Patrick Midense. Presente. Patrick. Santos Romero. Presente, ingeniero. Gracias. Wilson Imperiano. Presente. Listo. Julie Bustillo. Presente. Gracias. Y bueno, Eder ya está registrado en la lista. Stephanie Castellano. Presente. Todavía no ha agregado la clase, Stephanie. Sí. Ah, Me matriculé el día que tocaba. ok. No me- Búsqueme como Gloria, tal vez está. a ver, Gloria. Gloria Stephanie Castellanos, no me contestó. Ah, listo. Y Alfonso Urquía también ya está en la lista, ¿verdad? Ya lo llamé. No, no lo veo bien. Alfonso Urquía está. Ok. Ajá. Este, Juan, listo, y Stephanie. Alfredo. Listo. Bueno, estimados, 10 minutos en tomar asistencia. Tengo un grupo bastante grande. Ok, vamos a empezar entonces con HTML. HTML ha tenido una historia muy interesante y dentro de esa historia involucran a premios Nobel, también involucra a gente interesada en que la comunicación global sea una
algo abierto y que nadie pudiese tener control sobre él. Primero tenemos que dar gracias a que la infraestructura de red, en este caso el protocolo TCP/IP, ya existía, un desarrollo militar muy interesante que viene desde la década de los 60, para permitir de que hubiese comunicación entre máquina y máquina de punto a punto y rutas alternas de llegar a ese mismo punto si la ruta principal es comprometida. Gracias a eso tenemos la red de redes, que hoy conocemos como la World Wide Web, y a partir de ese tráfico de información que antes se hacía por protocolos de texto como Telnet, como compartir recursos por FTP y el correo electrónico, nace la necesidad de poder mostrar información de forma común y sencilla de acceder. Entonces, la historia nos lleva a 1989. Y ya el ingeniero empieza con fechas. Pero son pequeñas, son poquitas fechas. Son unas 50 por ahí. Entonces, cada una de ellas con una importancia que tenemos que remarcar. Pero en sí, podríamos decir que el inicio de Internet, tal como lo conocemos el día de hoy, surge de una institución puramente científica. ¿Alguien conoce lo que es el CERN? C-E-R-N. ¿Alguien? ¿Nadie? Creo que es un centro de investigación, creo que en Suiza, ¿no? En Suiza No hay una recuerdo. sede. En Suiza hay una sede. El CERN hace como unos 3, 4 años fue famoso por su super mega implementación de un anillo de aceleración de partículas. Si alguien vio Iron Man, la segunda película, el individuo en su garaje hizo un acelerador de partículas sencillo, pequeñito. El CERN tiene una extensión mucho más grande, es un anillo que cubre 3 países distintos. Y en él encontraron o tienen evidencia de algo llamado el bosón de Higgins, o como normalmente le conocen en el mundo periodístico, la partícula de Dios. No sé si alguien vio todo eso. No, muy aburrido eso. Pues resulta que el CERN es una institución que se ha dedicado a la investigación desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Y tiene varias sedes, tiene sedes en todos lados del mundo. Resulta que el CERN, voy a compartirles su pantalla para que observen algo. En el CERN, en 1989, decide contratar a un señor llamado Tim Berners-Lee. Actualmente, Tim Berners-Lee es conocido como el personaje que ganó el premio Nobel por ser el personaje que creó la primera especificación de HTML, que es la que hoy nosotros hemos venido evolucionando y actualmente usamos para desarrollar páginas web. En 1989 a este señor lo contratan para que desarrollara algún mecanismo basado en su experiencia en trabajar en texto enriquecido de poder compartir los resultados de informes científicos entre las distintas sedes que tiene el CERN a nivel del globo terráqueo. Tim Berners-Lee desarrolló 2 grandes herramientas. Primero, estableció una estructura, un lenguaje de marcado que permitía determinar la estructura de un documento científico en puro texto plano. Y además de eso, desarrolló un software que servía para que las máquinas, en vez de empujar la información, en vez de decir, yo te mando a este servidor
tal archivo para que lo tengas, cambia o invierte el esquema y dice, no, me van a solicitar el archivo y a solicitud yo voy a devolver como respuesta ese archivo. Y creó el primer servidor web llamado HTTPD, que hasta el día de hoy se sigue desarrollando y es uno de los mejores, del cual la mayoría de los web browsers se defienden. Entonces, en 1991 lanza un documento, claro, siendo parte de una institución que publica muchos artículos, publicó el artículo en donde expone su trabajo, expone cómo hizo la especificación HTML y puso a la orden pública el servidor HTTPD para que cualquier persona pudiera levantar su propio servidor web y a partir de una dirección IP, todavía no existían los DNS ni los nombres de dominio, pudieran extraer la información de un lugar específico a otro, sin comprometer los demás archivos privados que estaban dentro de la máquina que corría el web server. Luego, después de su publicación en 1993, grandes personas, grandes corporaciones le ven mucho interés a ese esquema y conforman el grupo IETF. El grupo IETF, creo que en ese estaba Microsoft metido, estaba también una institución llamada Netscape. Y en ese se reunieron los tres, desarrollaron el IETF y en el IETF desarrollan, se ponen de acuerdo en que en vez de presentar el documento con marcaje etiquetado normal, así viendo el texto con todas las etiquetas y entender lo que significa, al tener bien estructurado el documento, podían utilizar algún aplicativo que interpretara ese documento y lo presentara de forma visual más bonita, que sea un poco más amigable y legible para las personas. Entonces, al hacer eso, surge el primer navegador web, que casualmente una de sus participantes fue una muchacha, no me acuerdo el nombre, les mentiría, que tuvo bastante influencia en el desarrollo de lo que hoy conocemos como la World Wide Web y el protocolo HTTP y HTML. En 1994 empezó una absurda guerra de a ver quién tenía el mejor navegador que interpretara mejor las páginas de todo el mundo, porque entre el 91 y el 94 el fenómeno .com se empezó a dar. Surge también algo llamado el DNS, que permite asignar un nombre común a una dirección IP. Entonces eso logra avanzar y en 1994 surge el World Wide Web Consortium, el consorcio que hasta el día de hoy se encarga de regular la especificación HTML. ¿Por qué se surge ese consorcio? Porque la muchacha que les mencionaba, con Netscape, empezaron a desarrollar el Netscape Navigator y Microsoft, para tratar de competir y hundir a Netscape, crea el Internet Explorer, terrible error, y prácticamente impusieron Internet Explorer dentro de todos los sistemas operativos Windows y no dejaban instalar ningún otro navegador. Esa fue lo que ocasionó su primera demanda de monopolio, el cual perdió. Entonces, con eso, la W3C se dedicó a establecer los estándares HTML, liberarlos como estándar y que cualquier navegador web lo utilizara como referencia para poder interpretar y renderizar adecuadamente el documento HTML formado con las etiquetas establecidas en la especificación. Cuando se arma el WC3, la primera especificación que lanza es la especificación 2. Para todo eso ya no nos interesa mucho, evolucionó. Entre la década de los 90 y a 1997 seguía un relajo de browsers apareciendo, desapareciendo de arriba para abajo. Siempre quedó, en ese momento, quedaba Netscape Navigator, estaba Internet Explorer y apareció Opera. Y luego en el 97 surge la especificación HTML4. Y la mayoría de los navegadores, porque fue un convenio, un acuerdo de caballeros entre todas las empresas que dedicaban a hacer web browsers, se pusieron de acuerdo y en esa especificación HTML4 todos iban a avanzar. Y con esa especificación realmente duró casi una década
Y como tal, prácticamente el 30% todavía o el 40% de las páginas desarrolladas que existen en línea todavía en la web tienen su estructura de documento HTML basado en la especificación HTML4. Ahora, ¿qué es eso de especificación? ¿Por qué hablo de versión HTML2, HTML3, que eso fue un fracaso, HTML4, que eso fue un boom, HTML5, que vino a desbancar N cantidad de ideas interesantes que surgieron, pero, o sea, la mejor opción que tenemos ahorita es el HTML5. La especificación lo que establece es qué etiquetas representan qué y cómo se va a renderizar. Eso es todo. Entonces, al tener una adopción por parte del navegador fiel a lo que se establece en esa especificación, todas las páginas se deberían ver exactamente igual, no importando qué navegador se vea. Ahora, esa es la teoría. Al hecho, estamos acercándonos bastante a esa utopía de todos igualitos, pero siempre hay diferencias entre navegadores y navegadores. Sutiles, pero en sí la mayor parte de los navegadores cumplen con la mayor parte de lo que está establecido en la especificación. En el 2006 sucede un cambio tanto a nivel tecnológico como a nivel de desarrollo de software. Ha sido un salto grande. Cambió la forma en cómo el mundo está trabajando y cómo el mundo está utilizando herramientas tecnológicas para su día a día. En el 2006, una empresa exitosa llamada Apple, bajo la dirección de un señor medio raro llamado Steve Jobs, lanzan un aparatito que combina 3 productos que en ese momento estaban siendo estrellas, pero por separado. Combinó un celular, teléfono celular, que en ese entonces el líder en él era Nokia y Motorola, eran las 2 empresas líderes en ese momento. Combinó la música, que definitivamente Apple en ese momento con el iPod era el líder del mercado, y combinó la navegación y el surfing a través del Internet, navegación de las páginas web que tenían en las computadoras. Entonces, al combinar esas 3 cosas, desarrolla un aparatito que hasta el día de hoy se llama el iPhone y cambió la industria. Cambió la industria. Eliminar el style, poner una pantalla táctil, poner un teléfono con pantalla grande para poder navegar, leer, tomar fotografías, hacer cosas. Cambió toda la industria tecnológica y cambia la forma de navegar. Ustedes todavía están bien jóvenes. No creo que hayan jugado Farmville en Facebook, los pitujos. Sí, sí jugué Farmville. Sí, yo también. Sí. Qué terrible. Pero bueno, a principios de la década de los 20, cuando Steve Jobs lanza el iPhone, y más que todo cuando lanza el iPhone 2, el 2G, hizo un statement, o sea, hizo una declaración que cambió el mundo. Cambió la forma y cambió el monopolio que se tenía en ese momento. Entre el 99 y el 2005 existía una tendencia a desarrollar páginas web a través de HTML4 y para crear lo que en ese momento se llamaba la web 2.0 empezaron a surgir ciertas herramientas como Macromedia Flash, que ahora es Adobe Flash Player. Microsoft lanza algo llamado Silverlight, Apple lanza algo llamado QuickTime, y que eran esos plugins, aplicaciones que se instalaban al navegador para poder correr plugins o enriquecer más la experiencia de usuario. Entonces, si jugaron Farmville, los que jugaron Farmville en Facebook, levantaban o tenían que instalar el Adobe Flash Player, ¿cierto? Y esa cosa drena la batería horriblemente. No sé si ustedes notaban, si estaban jugando, que de repente empezaba a quedarse pegada a la máquina, porque no solo drena la batería, sino que también drena la memoria RAM. Entonces, en el momento que Steve Jobs declara que su navegador en el iPhone no va a permitir instalar plugins, prácticamente le declaró la guerra al mercado en ese momento, que era Macromedia Flash.
¿Y por qué lo declaró? Él estableció, no es posible. Uno, no llegó a un acuerdo con ellos para licenciamiento y tampoco logró de que ellos mejoraran su software para que no le botaran la batería del teléfono, porque al final el teléfono, si duraba menos de 2 horas, no servía. Entonces, viene y le dice a esta gente, háganlo mejor. No le hicieron caso, pensaron de que el iPhone iba a ser un éxito, grave error para mi criterio, y no llegaron a un acuerdo. Entonces Steve Jobs dijo, pues ni porra. En nuestro browser no vamos a hacer esto, me voy a unir con 5 grandes. Se unió con Oracle, se unió con ABC, se unió con HP y no me acuerdo con qué otra empresa, pero generó el grupo WattWG. El grupo WattWG empezó a establecer un estándar fuera de la WW3C. O sea, la entidad que organizaba y establecía las especificaciones estaba trabajando una especificación llamada HTML 4XML, o sea, algo llamado XHTML. Era una cuestión medio interesante, algo bien restrictivo, bien estricto. Entonces vino Steve Jobs, creó su grupito aparte y empezó a trabajar en una especificación con 2 propósitos. Que para generar contenido no necesiten instalar plugins y para generar contenido no necesiten pagar una licencia carísima para poder desarrollar contenido enriquecido. Esa fue teledirigida. Es decir, a Macromedia le dijo, bueno, tu licencia cuesta $800 para poder producir videos en Flash o juegos en Flash. No voy a cobrar nada y vas a poder hacer lo mismo con navegadores que mantengan esa especificación. Y Google fue uno de los participantes de WattWG. Si no se tiene que instalar ningún plugin, significa que yo no tengo que descargar aplicaciones externos dentro de mi navegador y voy a poder consumir el contenido enriquecido siempre. Y cualquier persona con un editor de texto va a poder desarrollar contenido para poder ser visto por cualquiera de los navegadores. Miren, no pasó 10 años cuando la W3C en el 2014 se vio obligado a aceptar la especificación HTML5 como un estándar. Porque a pesar de que en el 2006 se lanzara como una alternativa, la mayoría de los navegadores serios, claro, excluyendo Internet Explorer, empezaron a adoptar por la simpleza y la versatilidad que tenía esa especificación y que estaba enfocado en algo que las especificaciones anteriores no mantenían esa esencia. La especificación HTML5 hace un énfasis en ser usado únicamente para declarar contenido, no para definir propiedades de presentación. Mientras que en HTML4 hay etiquetas que le dan formato al texto, le dan formato a las imágenes, se meten al área de presentación, no solamente al de describir el contenido. Entonces pierde su esencia. Pues aparece WebKit, aparece Firefox, se unen a la lucha y en el 2014-2013 logran ya HTML5. Y esa es la que vamos a ver. Hay 2 razones específicas por las que vamos a ver HTML5 y vamos a empezar con la estructura. Primero, vamos a compartir el... ¿Pueden ver mi navegador? Sí. Sí. Ok, esta página es una página bonita de referencia. Es de la W3C, del Web Consortium, pero está hecha para dar de forma sencilla lo que se necesite para poder aprender a programar en la web. Tiene N cantidad de elementos, es gratis, es bonito y tiene bastante información muy relevante para lo que vamos a hacer. En este caso, lo que vamos a buscar es algo llamado doctype. El doctype determina cuáles son la especificación que se va a usar. Entonces, si nosotros seguimos usando HTML4, ustedes ya tienen que aprender esto. Ese es el doctype de memoria. Letra por letra, puntito por puntito. Este personaje odiaba eso.
A mí me tocó. ¿Se lo quieren aprender? Veo unas caras ahí con risas. Pero bueno. No. No, es un ejercicio de memoria, está bien. Este es el que se tiene que aprender. Esa es la especificación para determinar que vamos a usar la especificación 5. Doctype HTML. Ingeniero. Punto. Diga. Pero ya el mismo Visual Studio Code, ya no sé si el Sublime, cuando escribir HTML en las opciones de HTML5, lo presiona y ya le sale todo. Ya. Sí, pero eso se supone que no lo saben ahorita en el primer parcial. Ok, es en efecto, la mayoría de los IDEs ya tiene snippets para poder crear la estructura básica de HTML5. Pero vamos a intentar, por lo menos en este primer parcial, no usarlo. Ok, y hago énfasis en no usarlo, intentar no usarlo, porque no me voy a dar cuenta. Es mentira, porque es un estándar. Sí me voy a dar cuenta porque tiene ciertos atributos que tienen que borrar que no están parte de las cosas esenciales, mínimas que se ocupan y se generan bits adicionales. Pero sí, en efecto, Sublime, Visual Studio Code, Atom tienen un esqueleto de un documento HTML5 que solo se escribe HTML, tabulador o enter y ¡frum! Mágicamente aparece todo. No lo usen. ¿Ok? Ingeniero. Dígame. Otro atajo es solo poner el simbolito de expresión y solo le da tab y ahí también se pone eso. Se pone toda la estructura. Sí. Está bien, eso es bueno. Eso significa que ya lo han usado. Ok, entonces, eso nos va a agilizar un poco la página. Ok. Entonces, terminando la parte de la historia. Al final, todo lo que sucedió atrás ha sido una evolución. Me gustaría mostrarles un video. Déjenme buscarlo. A mí me gusta mostrar este video porque en este video, aunque sea prácticamente un video bien fanatista de Apple, pero muestra toda la historia y la evolución de la web en el tiempo. En el aspecto de diseño. Entonces es bonito verlo porque así nosotros vemos de dónde ha empezado este diseño web a dónde estamos actualmente. Entonces, ¿qué link está esto? Solo permítanme un segundo. Aquí, Apple Website Evolution. No, esto es. Entonces, solo permítanme un segundo. Vamos a compartirlo. Y también vamos a poner que permita share computers. Another area that we can gauge to see Apple's health is the internet. Apple.com. How many people are... Solo permítame, ¿se escucha bien? Sí. Ok, ahora sí. interested in Apple. Now, we've got over 20 million active customers. They might be interested in coming to our website. We have tons of prospective customers who might be interested, a lot of suppliers, a lot of software developers, a lot of competitors. And so this taken together can give us a general thermometer of what is the Here's to the interest level. crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can't do is ignore them, because they change things. They push the human race forward. While some may see them as the crazy ones,
we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. ¿Listo? Ok, entonces, si observaron bien, vieron cómo ha cambiado bastante el concepto de diseño. Si lograron notar, las primeras páginas que se mostraron fueron desde 1999 y desde el 99 hasta como el 2007 mantuvieron el mismo estilo. Y de repente del 2007 hacia el 2016 empezaron a ver diferentes aspectos de diseño, diferentes formas de desarrollar. Y eso implicaba también diferentes dispositivos a los que se estaban trabajando. Ahí mostraron solamente versiones del escritorio. Sin embargo, esas mismas páginas a partir del 2013, 2010, que yo empecé a ver todo este movimiento de tratar de desarrollar para los dispositivos móviles también, ya se empezaban a ver que las páginas, así como si uno quería estar top trending en los conceptos de diseño, tenía que primero ver lo que estaba haciendo Apple y más o menos empezar a hacer un benchmarking a partir de ahí. Entonces, ellos cambiaron bastante el panorama, nos ha gustado bastante. Y por último, lo que les voy a mostrar es cómo sería la estructura básica de un documento HTML, aunque me imagino que ya lo saben. Entonces vamos a hacer algo interesante. Solo déjenme abrir una terminal. Y ustedes van a ser los que me van a dictar.
Y aquí vamos a crear nuestra herramienta. Ok, entonces, basic.html. Desde el nombre del archivo, vamos a empezar a establecer ciertas reglas básicas, el cuales van a costar puntos si no las siguen. Ok, bien sencillo. Todo documento HTML debe de estar escrito el nombre con la extensión .html. Por favor, no me pongan .htm. HTM fue un invento bárbaro de Internet Explorer, de Microsoft, supuestamente para reducir y manejar su estándar de 3 letras para una extensión. Pero realmente eso vino a generar complicaciones. Entonces, el estándar dice extensión HTML. ¿De acuerdo? Y luego el nombre del archivo generalmente, y es una regla de oro, debe de ser en minúsculas, no contener caracteres especiales como acentos, ñes o espacios, no debe de tener espacios. Si quieren establecer algún tipo de separación de palabras, pueden usar el guión o el guión bajo. Pero manténgase bajo el estándar ASCII, es decir, de las letras A a la Z minúsculas, sin ñ, L, ni ningún tipo de acentos adicionales. Y la extensión .html. Eso es adecuado siempre. ¿Preguntas ahí? Ninguna. Ok. Todo documento, no estoy compartiendo nada, ¿verdad? Solo lo vemos usted. Ahora sí ven mi pantallita. Mi editor. Ok, entonces basic HTML.html cumple todos los requisitos del nombre de un documento HTML. Sin espacios, sin signos raros, todo en minúsculas. Por favor, háganlo en minúsculas. Pongan mayúsculas, minúsculas. Esa es más que todo una buena práctica para evitar ciertos problemas que hay los que van a desarrollar en Windows y los que van a desarrollar en Linux. Windows no es case sensitive, entonces holamundo.html y holamundo.html con la H mayúscula es el mismo archivo para Windows. Pero en Linux son dos archivos totalmente diferentes. Y la mayoría de los web browsers están ubicados en servidores Linux. Empezamos con el primer elemento de un documento HTML. Definimos cuál es la especificación que se va a usar y eso se hace con la etiqueta doctype. Ponemos HTML. Fácil. ¿Ok? Luego, la siguiente etiqueta que debe de estar siempre, sin falta, es la etiqueta HTML. Se abre y se cierra. Solo para explicarle, yo ya sé que ya lo tienen. Todo elemento HTML, y escuchen el nombre que estoy usando, todo elemento HTML con forma de etiquetas de apertura y de cierre y contenido. ¿Ok? Hay etiquetas especiales. El doctype es una etiqueta especial, solamente que es para definir elementos. Y hay etiquetas autocerradas que ya lo vamos a ver. Pero si yo les hablo, yo necesito un elemento HTML de tipo párrafo, ustedes ya saben cuál es la etiqueta que deben de usar. Pero la expresión va a ser elemento HTML. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces, dentro del elemento HTML, la regla me dice que solo pueden haber 2 elementos adicionales. Una llamada head, que contiene todos los elementos de configuración y de declaraciones que va a tener la página. Y otro elemento llamado body, que va a tener todo contenido visual. Es decir, lo que está en el head no se ve en el navegador, más que el title de una pestaña. Y lo que está en el body es lo que se renderiza como contenido visual. ¿Duda? No. Ok. Hay otro gran problema con los desarrolladores en Windows. Gracias a Visual Studio Code y a Atom, pues se han normalizado un poquito más esas cuestiones, pero los que usen Notepad o los que usan otros editores, resulta de que los archivos de texto tienen una codificación, una forma binaria de representar cada letra. ¿Saben lo que son codificaciones? Yo les menciono codificación ANSI, codificación Western Latin, codificación UTF-8. ¿Me sabrían decir qué es cada una de ellas? ¿Cómo interpretar los datos sería? Los caracteres, sí. ¿Qué caracteres puede y qué caracteres no puede?
Es correcto, los caracteres más que todo. Hagamos una situación hipotética. Bueno, en sí la premisa es todo documento HTML para manejar a nivel mundial la compatibilidad usamos el estándar UTF-8. ¿Ok? Lo ven aquí abajito, me dice documento UTF-8. Los que estén en Windows no estoy seguro si tira UTF-8 o si agarran el que tiene por defecto el sistema operativo. En Windows, por defecto, el sistema operativo para esta región es Western Latin 1200 o algo por el estilo. Ya me puede confirmar si sale UTF-8. Está igual, está igual. Está igual. Sí, tira el web. Perfecto. Entonces así es una preocupación menos. Antes los editores sacaban lo que tenía el sistema operativo y tenían un Western horrible. A ver, aquí salía. Ahora ya ni lo deja. Qué bueno. Pero podía seleccionar qué codificación usar. Entonces era detestable porque si yo utilizo UTF-8, perfectamente yo puedo escribir dentro del contenido lo siguiente. Una A con tilde. Pero si estuviera en Windows y escribo una A con tilde y lo veo en un navegador y el navegador dice, este va a ser un documento UTF-8, lo voy a interpretar como un documento UTF-8, lo que va a salir es un cuadrito negro bien feo. Ay de ustedes si me salen esos cuadritos feos. ¿Ok? Ahí de un solo son menos 400 puntos. Repiten la clase. Bueno, la codificación UTF-8 es la forma en cómo se determinan los caracteres. El estándar más antiguo de forma de interpretar caracteres en un archivo de texto es el ASCII. Lo único es que el ASCII solo permite 256 distintos caracteres. ¿De acuerdo? Eso sí lo sabían, ¿verdad? Entonces, UTF-8, así como dice el nombre, permite representar hasta 8 bytes cada carácter y es dinámico, es decir, que la A, como es parte del ASCII tradicional, solo se va a representar como un byte, pero, por ejemplo, vamos a ver, el símbolo SA en el lenguaje japonés que tiene el glifo 4748, lo representa UTF-8 con 6 bytes, por el tipo de glifo que es. Entonces, esa es la cuestión. Esa es la ventaja. Vamos a usar UTF-8, es el estándar más común usado. Ahora, al navegador, desgraciadamente por culpa de Internet Explorer y de Edge, tenemos que decirle qué codificación va a usar, si no va a querer interpretar el archivo con la codificación del sistema operativo. Entonces vamos a tener que poner una etiqueta llamada meta con el atributo charset y ponemos UTF-8. Y esta es una etiqueta autocerrada. ¿Ok? Luego ya solo nos falta un elemento más, que es el elemento title. El elemento title sirve para ponerle el nombre a la pestaña o al título de la pantalla. No es parte del contenido. Entonces le ponemos aquí, primer documento HTML. ¿Ok? Y en el body ponemos todo lo que se va a visualizar. Y vamos a empezar con la primera etiqueta, el primer elemento H1, que es el encabezado. Decimos una barbarie como hola mundo, foto criado. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ingeniero, solo, si no mal recuerdo, H1 solo puede haber uno solo, ¿verdad? Es correcto, que eso es el tema del día de mañana. Mañana vamos a ver las etiquetas de encabezados y tienen ciertas reglas que normalmente no se enseñan, pero sí, en efecto. Dentro de un solo documento, si es un documento plano, solo puede haber un H1. Si estamos hablando de una colección y con herramientas semánticas o otros contenedores semánticos, podemos usar varios H1, pero tienen que estar englobados dentro de contenedores específicos para poder determinar, ok, son contextos diferentes. Pero en sí, la primera regla es H1, solo puede haber uno en todo el documento. ¿De acuerdo? Eso ya se me adelantaron el tema de mañana, pero está bueno, está bueno, está bueno. Y no es que me voy a decir, no, eso es mañana, no hoy. Ahorita, lo último que quiero mostrarles, yo sé que ya les estoy quitando un poquito más de tiempo. En Visual Studio me permite instalar ciertos plugins. Y para ver las páginas, el error más común que tenemos los desarrolladores es ir a donde está la página, darle doble clic al archivo y que me aparezca en el navegador, porque el HTML está asociado a un browser. Y si hago eso,
prácticamente el navegador, me va a mostrar el protocolo file, pleca, la ruta completa de donde está el archivo, es decir, usuarios, fulanito de tal, escritorio, seminario de software, portales web, pleca, basic HTML. Funciona para verlo, pero no es lo correcto como desarrolladores. Lo correcto sería como desarrolladores verlo ya en un navegador web. Ahora, no lo voy a poner a instalar un Apache, no lo voy a poner a instalar un Nginx todavía. Resulta de que Visual Studio Code, que se basa en un proyecto llamado Electron, tiene una extensión que me permite crear un web server en la carpeta en la que estoy trabajando y levantarla. Y además de eso, ponerle un watcher, o sea, algo que esté viendo. Así que yo cambio y ese se llama Live Server. Esto es una plugin genial. Bueno, los números dicen. Lo instalamos. ¿Lo apuntaron por ahí? Se ve algo borroso. ¿Perdón? Que se ve todo borroso. Ah, ok. La extensión se llama Live Server. ¿Lo logran ver ahora? Sí, ingeniero. Ok, entonces lo instalan. Una vez instalado, va a venir al documento HTML y generalmente pone un botón. Aquí se llama Go Live, la parte inferior. ¿Logran ver el Go Live, el botoncito? Ok, voy a compartir entonces todo el escritorio para que lo veamos completo. Ok, ya sé por qué me están mandando que voy a quitar esto. Ahora sí, se ve más claro, ¿verdad? Sí. Ok, entonces, en esta cuestión, vamos a darle, cuando instalar el Live Server me aparece un icono aquí que dice Go Live, le doy clic, dice Starting, y me abre el navegador con la página. En un server, localhost, en un puerto específico, ya les voy a explicar qué es ese puerto, y el documento HTML. Y lo fabuloso de eso es que yo puedo poner el documento al lado, organizo mi escritorio de forma que yo pueda estar viendo. Y bienvenidos al hermoso mundo de desarrollo web. Vamos y automáticamente me lo recarga. ¿Ok? Nos va a ahorrar muchísimo tiempo eso. Y con eso finalizamos el día de hoy. ¿Alguna pregunta? Solo, ¿cuál estás usando para hacer la estructura de HTML? ¿Para hacer el? Para ahorita con lo que está codificando, con lo que está escribiendo, ¿cuál estás usando? Estoy usando el programa, se llama Visual Studio Code. Y para correr el Live Server, instalé un plugin de Visual Studio Code en las extensiones. Le da al engranaje. En el engranaje sale extensiones. En extensiones busca Live y va a encontrar uno llamado Live Server. Instale ese plugin y le va a aparecer un icono que dice Go Live aquí en la parte de abajo. Entonces, al darle Go Live, solo le da clic y le va a abrir el browser por defecto con el navegador en la página que está editando actualmente. Gracias. Este es el Sí, Live aún Server. no me sale esa opción. Con eso evitamos aquel relajo de abrir Chrome y darle a actualizar. Sí. O cualquier otro navegador. Eso es correcto. Ingeniero, a mí no me aparece eso que dijo al final. Aquí abajo no le aparece. Creo que se va a enojar con nosotros, Okay. pero en Edge no funciona. No en Edge no funciona.
No me extraña. Por favor, pongan un navegador serio como navegador por defecto. O sea, abran Google Chrome y díganle de que va a ser su navegador por defecto. Así les va a abrir con Google Chrome. Es que no tengo Chrome. Pues ya estuviera instalando. Opera. Ayer. Profe, pero en sí, en Edge no funciona para nada esto. ¿Cómo? O no hay una manera, en Edge en sí, esto no funciona para nada, entonces, no tiene como un arreglo. Solamente pregunta curiosa. Pues le diré de que no me he molestado en indagar. Lo que sí sé es de que ese hot loading que se le llama es una feature que tiene Firefox y que tiene todos los browsers basados en WebKit. Y eso es a partir de algo llamado WebSockets. Y hasta el día de hoy yo tengo entendido de que Edge o Internet Explorer y el nuevo Edge, que ha agarrado ciertas cosas bonitas y buenas, no soporta WebSockets todavía. Así como lo están usando eso. Entonces no puede disparar ese hot reloading, se le llama a este evento. Entonces, o lo hacen con Chrome, o lo hacen con Firefox, o lo hacen de forma normalita y lo empiezan a abrir y empezar a refrescar el navegador. Ingeniero. Diga. Es necesario ponerle lenguaje, o sea, después de en el segundo HTML que tiene, ¿es necesario o no? Hay unos, por ejemplo, la mayoría de los snippets tienen un slang igual a ese, ¿verdad? Tienen Sí. esto. La especificación no lo establece. Lo que pasa es de que Visual Studio Code sigue siendo parte de Microsoft. Y el poner el language, establecer el lenguaje, es una opción, sí es válida, porque sí está en la especificación que se puede poner. Pero yo no lo siento, ¿cómo explicarle? A menos de que lo ponga para que su bot sepa en qué idioma está su lenguaje, su documento, póngalo. Si no, no es necesario. Realmente lo mínimo que pide la especificación es eso, un doctype, HTML, el head, inclusive la especificación pide que no se use un meta, porque en teoría el mismo documento en su metadata, en el mismo archivo HTML, tiene de que es un documento basado en codificación UTF-8. Pero por culpa de Edge e Internet Explorer, que no lo hacen, no siguen el estándar, hay que poner el meta, porque a pesar de que sea una peste de navegadores, sigue siendo el más usado, porque la mayoría de la gente no quiere instalar otro navegador en su máquina. Y como ya habían instalado ese, pues uso ese. Entonces hay que ponerlo. Pero la opción de language es igual a español o inglés o japonés, eso es opcional, no le quita puntos, le agrega algunos bytes, pero realmente no es tan necesario. Ok, gracias, Iner. Ok, bueno, Ingeniero, dígame. no sé si solo soy yo, pero no me sale la opción de Go Live cuando instalo la extensión. A mí tampoco, ingeniero. Tampoco, ingeniero. Tienen corriendo, pregúntalo, así sencilla. ¿Tienen un documento HTML abierto? Sí, así como el que hizo usted ahorita. Ok, hagamos algo. Cierren Visual Studio Code y lo vuelven a levantar. Eso puede ser, en mi caso, en la Mac, Visual Studio Code tiene su auto-reloading levantado, es decir, que no necesita, por el mismo sistema operativo, no necesita volver a recargar la aplicación en memoria para poder hacer los cambios. Pero sí sé que en Windows a veces es necesario reiniciar. Y si no está, vamos a buscarlo. Busquémoslo, si no. A ver, live server en Visual Studio Code doesn't show go live button. Sí. Ok, otra cosa. Ustedes se fijaron que cuando yo abrí el documento, abrí Visual Studio Code, lo abrí desde la terminal. Escribí este comando, code. En ese momento yo le estoy diciendo a Code, ok, abrime Code, y el proyecto en el que yo estoy trabajando está basado en el
working en el directorio en el que estoy actualmente. O sea, yo estoy en el directorio 2020.03. Necesita tener un directorio. Entonces, para que a ustedes les funcione, hagan lo siguiente. Se van al file de Xcode y le dan Add Folder to Workplace. Y van a buscar el folder en donde tienen el archivo HTML. Una vez haciendo eso, una vez que hayan hecho eso, ya les va a salir el botoncito. ¿Me siguen? Ya. Ponele que estamos en pandemia y esto afecta a algunos. Hola. Eso es, ingeniero. Gracias. Ok, listo. Entonces, sí, se me olvidó ese pequeñito detalle. La ventaja de ponerlo como un workplace es que cada vez que abran con el code, salven el workplace para tenerlo en algún lado, y así al abrir el workspace, abren, porque pueden tener diferentes carpetas como proyectos distintos. Entonces así ustedes pueden trabajar de esa forma. Ok, entonces ya tenemos lo básico. Vamos a dejar una tarea, se la voy a poner ahorita que termine la clase. Van a hacer lo siguiente, van a abrir y van a tener abierto Visual Studio Code y van a tener el browser con el primer documento. Van a sacar un screenshot de su pantalla y me la van a subir. ¿Ok? ¿Queda claro? ¿Para cuándo? Para mañana, antes de la clase. Las grabaciones estas yo las voy a subir en mi canal de YouTube. Ahorita la estoy haciendo local, entonces ahora sí voy a poderlo subir. Entonces, ¿Todo cuando lo que hicimos hoy, ingeniero? toda esta clase, toda hasta el momento se está grabando, supongo. Disculpe, repita la tarea, Inge, por favor. La tarea es, repito, van a crear un documento HTML en Visual Studio Code y me van a mostrar la página resultante, que se mire la URL. Desgraciadamente se ve con ese cosa. Que se mire la URL con el documento que están editando en el momento. Ya esta extensión ya no la voy a ocupar. Okay. Y el código fuente de la página. Y teniendo los dos así como lo estoy mostrando ahorita en pantalla, hagan un screenshot y ese screenshot me lo sube. El contenido de la página es como encabezado primero, como título, su nombre y como párrafo, que mañana vamos a ver con mayor cabalidad esto, su número de cuenta. Eso es todo. Nombre, número de cuenta. Y bien formado el documento. Fíjense, miren. ¿Puedes repetir esto último, por favor? Casi no lo escuché, aquí está lloviendo. Ok, la tarea va a estar en el módulo de explicación, pero la tarea es, me van a crear un documento HTML y me lo van a mostrar corriendo en el navegador a través de un web browser. No quiero ver el protocolo file aquí arriba. ¿Y cuál es el protocolo file? Aquí se lo voy a mostrar el protocolo file. Ah, lo perdí. Protocolo file es open. Este es el protocolo file. Esto no lo quiero ver. Hago énfasis aquí. Dice file, dos puntos, pleca, user sobre Betancourt documento. Así no lo quiero ver. Lo quiero ver de la siguiente forma. O localhost o 127.0.0.1. ¿De acuerdo? Sí, ingeniero. Listo, entonces muy buenas noches, que descansen. Nos vemos mañana en este mismo canal. Ingeniero, Dígame. disculpe que lo interrumpe, es que yo entré unos minutos tarde porque yo estaba en la otra sección de la... Ok, porque... Ok, perfecto, déjame... Aquí tengo... Para la asistencia. ¿Su nombre?
Buenas noches, ingeniero. Vemos. Buenas Alfonso noches. Urquía. Ah, ok, Urquía. Ah, pero todavía no ha hecho el cambio, ¿o sí? No, sí, ya lo hice. Ok, que ahorita que vi la asistencia no lo vi. A ver, el primer nombre es Alfonso, ¿verdad? Sí. Sí, todavía no me sale, entonces sí lo voy a marcar. Cabal, listo. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, a la orden, estimados, mucho gusto, entonces nos vemos mañana, si Dios quiere.